Nos interesa saber lo que ocurre en tu comunidad y narrar esas historias. Las Guarmis del barrio, donde todos nos juntamos, hablamos, te contamos las necesidades y las iniciativas que ocurren en tu sector. Sofía Montoya y Denise Herrera son las Guarmis del barrio. Qué gusto acompañarles en esta mañana, las Guarmis del barrio. Aquí estamos siempre con ustedes para compartir la información y también para hablar de algunos temas que a veces están invisibilizados, pero sabemos que conectamos con ustedes. Mi Dani, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto. Hola Sofi, buenos días a todas las Guarmis y a la radio, y a la audiencia de la radio Pichincha que se conecta a esta hora. Tenemos bastante información, estamos ya casi a puertas de la movilización del 25 de noviembre que conmemora precisamente la eliminación a nivel mundial de erradicación de la violencia contra la mujer. Por ello también hemos profundizado en todas estas luchas de mujeres y de mujeres feministas que, por ejemplo, hoy hacen que nosotras podamos tener también el espacio, y a veces uno se olvida, ¿no?, que nuestras maestras y ancestras han logrado todas estas conquistas para que las mujeres tengamos más derechos. Aún falta mucho, mi Sofi. Todo es así, en todas las áreas, ¿no? No hay ningún derecho que se haya conseguido sin dar la lucha, la erradicación de la esclavitud, los derechos laborales, los derechos de las mujeres, el derecho al voto, estas cosas que deberían ser históricamente inherentes al ser humano como tal, pues han tenido que lucharse, ¿no? Así es que el día de mañana va a haber esta condecoración a esas mujeres, a esas instituciones que siguen en el camino, que siguen pues haciendo esfuerzos por abrir paso a otras mujeres y por sostenerlas cuando han sido víctimas de violencia de género. Así es que mañana vamos a estar con esas condecoraciones que además tienen este nombre, ¿no?, de esta mujer ecuatoriana, son las condecoraciones Dolores Cacuango. Así es, salimos desde la prefectura, desde ese espacio, y además están invitados amigos y amigas quienes quieran estar presentes en esta segunda edición de la condecoración al reconocimiento Dolores Cacuango, que esto es para todas las mujeres y colectivos y fundaciones que se destacan las acciones para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Las Guarmis estaremos saliendo desde allí en vivo en esta condecoración a las 9 de la mañana en la Plaza de la República, en la 10 de agosto y Antonio Ante. Esto es del 25 de noviembre. Recordemos asimismo que también las tendremos hoy a dos mamitas de las Madres Coraje, que justamente también contarán cómo será la movilización de mañana a la tarde. Así es, nos escriben ya en nuestro Facebook y en nuestro YouTube. Hoy estamos transmitiendo en el enlace de Punto Noticias. Recuerden ustedes que nos hackearon nuestra cuenta principal, así es que la que utilizamos es esta Radio Pichincha Multimedia. Búsquenos, encuéntrenos, suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones y pueda estar pendiente de nuestra programación. Gracias, querido Leonardo, Franklin, Santa María también, que nos escribe esta mañana. Un abrazo cariñoso a todos ustedes. Sabemos que están pendientes de la Copa del Mundo, por eso el día de mañana también les pedimos que estén un ratito con nosotros en la transmisión de la condecoración, de las condecoraciones, que luego también estaremos con la previa del partido y estaremos siguiendo la participación de nuestra selección, de nuestra querida Tri, en el marco del Mundial de Qatar. Hoy a esta hora están jugando precisamente uno de los partidos del Mundial. A ver, están jugando Uruguay, es que se me había perdido acá, Uruguay con Corea, y está ganando 0-0. Bueno, pero el partido de ayer que veía cuando fuimos al almuerzo, estaban repasando los 7 goles de España, ¿no? Que la verdad que fue una goleada, todo el mundo decía, paren ese asesinato prácticamente. Sí, bueno, tiene sus matices de este Mundial de Fútbol. También veíamos que hay algunas observaciones en torno al tema de los derechos que nosotros ya lo hemos tratado, y por eso quisiera que compartamos primero la nota que está pendiente de la marcha trans que fue el sábado pasado, que lo compartimos en vivo también durante Me Importa Pichincha, pero aquí Denny ha hecho un recuento y además ha conversado más a profundidad con algunas de las protagonistas, así es que les invito a prestar atención y luego también revisamos lo que está pasando en el contexto del Mundial.
Ella es Runa, comunicadora y comunitaria. Sus demandas retumban en la marcha de la Furia Trans que hizo rugir por tercera vez a la capital. Pero, ¿qué motiva a Runa a movilizarse? Yo llegué a los 18 a una reunión que hacían una fundación y era un grupo como de amigas, ahí la mayoría se conocían, estaban hablando de maquillaje y de pela y todo así. Yo salí espantada, porque yo quería hablar como de política y de la heteronorma o de cosas así, porque yo creía que así era la búsqueda, para mí era como así debo encontrar. Pero yo salí espantada porque no me sentía cómoda, porque no conocía a nadie, porque creía que esas cosas eran como muy estereotipadas según yo. Y nada, solo yo, y eso digo, como mi propia heteronorma, mi propio proceso de vida, solo no conectaba con esos espacios porque solo no conectaba. Y luego conecté más bien con las mujeres feministas. En el contexto de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador, que se conmemora el 27 de noviembre de 1997, la Furia Trans adornó la capital con sus consignas y exigencias. Han pasado 25 años desde que las históricas Cochinelli, el primer colectivo de personas trans del país, alcanzó este hito en la historia de la comunidad. Yo creo que el Estado está como en 1500 en cuestiones de derechos sexuales y de derechos reproductivos, porque cuando yo estaba en el colegio, digamos, como creciendo, en el sistema educativo, y además yo estaba en un colegio como municipal, público a la final, y pues yo y toda la gente de mi generación marica, solamente no sabíamos que éramos maricas o estábamos escondidas o criminalizadas como socialmente, ¿no? Porque está mal ser marica, entonces les jodían a los pocos maricas visibles del colegio. Todo era como muy raro. ¡Ridículos que vienen a querer creerse dueños de la calle! ¡Nosotros estamos tomando la calle para pedir nuestros derechos! Runa tiene furia, firmeza y sensibilidad a un mundo que se rige por querer encasillar y comprenderlo todo. La potencia de la marcha está aquí porque estamos en la calle con gente que nunca habla de estos temas, cerramos el tráfico porque no se lo esperaban y está aquí como gente gritando con corporalidades que no vemos todos los días o que vemos solamente escondidas en ciertos espacios. Así que nada, obviamente esto es poderoso históricamente. Las extorsiones, la discriminación y los crímenes de odio siguen golpeando a las personas trans en el país. Durante el 2021 se registraron 15 asesinatos a personas LGTBIQ+. Según el informe Runa CP, 10 corresponden a casos de mujeres trans y 5 a hombres homosexuales. Me mueve mucho esto de cómo se sostiene una, ¿no? Cómo consigue dinero, como también estas diferencias de clase que permiten que otras tengan como una casa y otras no, u otras clases de privilegios. Entonces creo que lo que a mí más me mueve de mi vida real y hacia las luchas maricas o las luchas de lo que sea es por las vidas y muertes trans dignas. Runa es una de esas voces que ruge por la justicia, por el cupo laboral trans y por mejorar las condiciones de vida de las nuevas generaciones de personas transexuales en el país. Informó para las Guarmis, Denise Herrera. Lindo escuchar a Runa y la verdad es que quisiera destacar lo que tú estabas mencionando, ¿no? Esta nota está subida en nuestras redes sociales y aunque ustedes no lo crean, a estas alturas, 2022, hay muchos mensajes de odio y nosotros queremos rechazarlos sin duda. Porque no está bien, estamos hablando de que todos tenemos los mismos derechos, deberíamos tener todos, todas, todes. Y no es así, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Porque a veces creen que es una exageración estar hablando en lenguaje inclusivo, sí, etcétera, etcétera. Hasta que desaparezcan esos mensajes de odio, vamos a seguir hablando en lenguaje Absolutamente. inclusivo. Yo quiero agradecer a Runa también, a Iván y a Javi, porque es un trabajo que también se hace desde la conciencia, pero también desde la empatía. Hay espacios que siguen siendo históricamente vulnerados y que merecen un espacio, pero además romper nuestros propios juicios. Yo les quiero agradecer porque además esta movilización trans que fue el fin de semana casi no tiene cobertura, casi no tiene lectura de las demandas y mucha gente piensa que solo joden como las mujeres y los colectivos y finalmente mientras sigan asesinando a mujeres cada 28 horas en el país y mientras sigan existiendo crímenes de odio contra las comunidades LGTBIQ+ y trans, sigue siendo un problema
grande, no solo para el Ecuador, sino para el mundo entero, para poder entender qué estamos haciendo como humanos y qué pasa con estos sectores que siguen exigiendo justicia por lo que ha ocurrido, porque siguen siendo extorsionadas, porque ahora se abren nuevos debates en medio del enfrentamiento de las bandas criminales y son no solo los sectores vulnerables extorsionados, sino también las mujeres trans y asesinadas en este contexto. Y no es un tema exclusivo de las personas trans, no es un tema exclusivo de las mujeres. Cuando asesinan a una mujer, laceran toda una familia, todo un núcleo, y se sigue reproduciendo la violencia, ¿no? Que alcanza límites inimaginables. Imagínate un niño, una niña que crecen sin su madre, e incluso que la vieron morir, ¿no? Porque muchos de estos casos de femicidio suceden frente a los niños, frente a las niñas. Pero decía, en el marco y en el contexto del Mundial también vemos que se intentó portar este brazalete arcoíris o multicolor One Love, este objeto que varias selecciones del fútbol pretendían usar de manera de protesta por la discriminación que se vive en Qatar. Sin embargo, al final se decidieron a no usarlos por amenazas de sanciones deportivas por parte de la FIFA. Esto yo creo que hay que rechazarlo también, ¿no? Imagínate, la FIFA habla y amenaza con estas sanciones y coarta también la libertad. Veía que la selección de Alemania ayer también se taparon la boca, periodistas que decidieron transgreder estas normas que han sido impuestas para este mundial, que si es un mundial debería ser un mundial de todos, todas y todes, ¿no? Claro. Y pues ahí está esta crítica, ¿no? Pero estas imágenes solamente para que ustedes las vean, para que ustedes la tengan presentes, porque mi Dani, hoy vamos a hablar acerca del acoso sexual en el contexto de las aulas universitarias, y por eso también quiero saludar a nuestra invitada que ya está con nosotros el día de hoy, Ana Lucía Martínez. Ella es docente e investigadora, es doctora, y ella ha trabajado muchísimo el tema del acoso sexual en las aulas universitarias y ha hecho un estudio más profundo sobre lo que ocurre en las facultades de medicina con el tema del acoso sexual, pero en realidad con las condiciones de los estudiantes, de las estudiantes, recordando el último caso también de Fabricio, que recordemos se suicidó. Él era interno del hospital de Ambato y él había denunciado que estaba recibiendo acoso, pero vemos que son distintas formas de acoso las que sufren quienes están en las facultades, quienes se están formando para ser los profesionales que sirvan al país. Ana Lucía, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Sofía, gracias Denise y gracias a Radio Pichincha por este espacio. Este es un tema que, como suele suceder con las violencias basadas en género, tiene muy poca cobertura. El caso de Fabricio, como vimos, al igual que ahora está pasando con el caso de María Belén y el caso de los femicidios a personas de la comunidad LGBTIQ+, pasan desapercibidos del ojo público, de la cobertura, y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta información tan importante que todavía, al menos a quienes trabajamos los temas de violencia, nos preocupa y nos preocupa mucho. ¿Qué pasa en las aulas? ¿Qué está ocurriendo? Porque entiendo que las adolescencias y la niñez está golpeada por varios ámbitos. Digo, la violencia, hay niños que están estudiando, o bueno, ahora con el toque de queda, etcétera, se han tomado ciertas medidas, pero que estudian bajo las balas, viven bajo las balas, y en otras circunstancias, este año también, el recuerdo del caso de la mamá que hizo público en las redes sociales que tuvo un intento de violación, su guagua, hizo un escándalo completo, la señora, y digo, ¿qué está ocurriendo? Porque son varios las amenazas que ya viene hace varios años, ¿no? Bueno, la pregunta es excelente, y sobre todo hay que tener en cuenta que hemos siempre dejado de lado el cuestionarnos en qué condiciones estudian los jóvenes, los niños, las niñas. Ya bastantes que puedan acceder a estudiar. Sí, ya de por sí. Pero además de eso, el reconocimiento de que es muy reciente el hecho de que se haya destapado la realidad de las instituciones educativas, no solamente las instituciones universitarias, sino también las instituciones educativas de los colegios, las escuelas, los centros, incluso de cuidado temprano, porque son estructuras de poder de todas maneras, y sigue siendo no una prioridad para el gobierno, para los estados.
hacer investigaciones, levantar datos, sino que se conocen estos casos a partir de denuncias. Entonces, por supuesto, uno de los más dramáticos, el caso de Paula Guzmán, ¿no es cierto?, que fue agredida sexualmente en el contexto en el contexto educativo, ¿no es cierto? Luego tenemos los casos donde ya empiezan a haber las primeras denuncias en las universidades y donde han tomado larguísimos procesos, específicamente en las universidades públicas, tanto en la Universidad Central del Ecuador como en las universidades de otras provincias. Son procesos revictimizantes, son procesos que terminan en la impunidad y son procesos donde generalmente, como sucede en los casos de violencia, las víctimas tienen que probar que han sido violentadas, ¿no? En lugar de ser acompañadas, de recibir acompañamiento. Y por otro lado también está en que es un secreto a voces, es decir, esto es algo que se sabe y no hemos visto una respuesta ni en el caso de la educación superior a través del CENESID, del CACES o del CES, y de parte del Ministerio de Educación tampoco, es decir, nunca ha habido una política clara sobre el tema de la prevención, la erradicación, el manejo de la violencia en las aulas. Ana Lucía, Sí. yo quiero invitarle también a nuestra audiencia a que escuchen un extracto del testimonio de Cristina Álvarez. Ella fue víctima de acoso sexual en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Artes. Este caso tiene varios años ya y pude conversar el lunes con ella y me contó cómo ha sido este transitar, ¿no? Estos casi 7 años de búsqueda de justicia. Les voy a compartir un extracto. El día sábado vamos a compartir la entrevista completa y pues si es que ustedes quieren acceder a ella, les pido que estén pendientes del programa Me Importa Pichincha. Presten atención. Bueno, el tema fue un caso de acoso en el que nosotros logramos reunir casi 15 testimonios por parte de ex estudiantes e incluso por parte de una docente. Y logramos llevar a través de la Comisión de Disciplina de la Universidad Central a que se haga todo un caso de un seguimiento administrativo que terminó con una destitución por parte de este docente. A raíz de la destitución que se da en la Universidad Central, yo decidí llevar mi denuncia a Fiscalía. Precisamente es mi caso el que logra poner en marcha a nivel de todo el Ecuador los protocolos de acoso en el sistema universitario y en el sistema de educación superior, porque fueron también a otras instancias. Y también eso permitió que incluso se implanten protocolos tanto en colegios como en escuelas. Entonces, yo creo que por ese lado, y viéndolo desde esta perspectiva, ya es una ganancia, porque también puso sobre la palestra otros casos de acoso que permitieron a raíz de mi caso que se den las denuncias de otros docentes que también terminaron destituidos. Mira, Sofía, realmente para mí fue un tema como un poco fuerte, porque yo desconocía a las otras chicas que habían sido víctimas de acoso por este mismo perpetrador. Sin embargo, fue algo como que me llamó muchísimo la atención y es que todas teníamos exactamente el mismo contexto en el que se había dado. El parámetro era exactamente igual. El deslegitimarte, primero motivarte y que eras muy buena y después deslegitimarte para terminar pidiéndote nada directamente, nada que sea un favor sexual, pero sí pidiéndote en reiteradas ocasiones cosas a cambio de pasar el semestre. Entonces, tú empiezas a darte cuenta, porque ya son muchos años en los que he transitado en esto es desde el 2016, y te vas teniendo como un parámetro en que este tipo de personas llevan como una conducta que es muy similar, que la van repitiendo en todas y cada una de las víctimas. Y lamentablemente este no es un tema aislado, no es un tema que se ha dado solamente en una facultad o en una universidad. Este es un tema que es completamente público. Creo que es un tema que se ha callado durante muchos años. Si bien es cierto, mi caso ha permitido que muchas otras voces se visibilicen, también no es menos cierto que las voces se siguen callando. Hay un montón de antecedentes, hay falsos espíritus de cuerpo. En mi caso, hace poco, es justo hace un mes, que bajo una acción extraordinaria de protección se me negó ya todo derecho a la justicia. Cuando llegamos a la formulación de cargos, empieza la investigación y empezamos a ver un cambio completo por parte de la fiscal que manejaba mi caso. La fiscal empieza a negarnos una serie de pericias y contrariamente empieza a darle un montón de pericias en favor del acusado, pericias incluso que me llevaron a mí a ser tratada por parte de la fiscalía para que se me analice en forma psiquiátrica. Pasé 5 días acudiendo a una perito de criminalística para ver si yo no tenía enfermedades psiquiátricas
y posteriormente a una serie de pericias como el hecho de que se me visite en la casa para ver si yo no era una violentadora con mi hija, para ver bajo qué circunstancias yo vivía, para saber si no era una mujer que tenía una vida disoluta. Entonces tú empiezas a darte cuenta de que estás en un plano de víctima, pero que termina siendo investigado. Qué grave, ¿no? 5 días siendo analizada psiquiátricamente. ¿Y saben cuántas veces le analizaron al perpetrador? Ni una, Ni seguramente. una. Y aparte, este docente que fue destituido, hoy está pidiendo que se le restituya, que se le pague el sueldo desde hace 5 años. Que Por poco los más daños que se le ocasionó sí, a que él. se le pida disculpas ok. públicas, etcétera, a pesar de que hubo 15 testimonios. Ahí la actuación de la fiscal que llevaba este caso, evidentemente, sabrá ella responder. Sabemos que la fiscal Diana Salazar habló con Cristina y le ofreció disculpas por la mala actuación de la fiscalía, pero no hay nada que hacer desde ese punto de vista y es lamentable, es muy triste. O sea, las víctimas terminan siendo investigadas. Es indignante y es justamente que te das cuenta de lo perverso del sistema. Te das cuenta, además de eso, que la institucionalidad prefiere poner tierra de por medio en los casos de violencia. Es decir, el caso de Cristina, yo tengo el gusto y el honor de haber conocido a Cristina en varias ocasiones, y en realidad lo que ella dice es verdad. Es decir, gracias a su caso, el CENESID e incluso algunas instituciones de educación superior, incluida la facultad de la Universidad Central, tomaron acciones en generar protocolos, en hacer talleres, en hacer toda una suerte de sensibilización. Pero, por otro lado, otras instituciones, la Fiscalía, el Consejo de Educación Superior, el propio CENESID, han tenido una suerte de inconsistencias a la hora de tramitar los casos. Y eso, por supuesto, si sabemos cuál ha sido la historia de Cristina, pues obviamente las otras víctimas y quienes vayan sufriendo casos de violencia no van a tener intención de denunciar, porque el sistema va a ser muchísimo más fuerte a la hora de deslegitimar y a la hora de revictimizar. Entonces, no hay ninguna certeza de que haya justicia. Y esto es el caso de Cristina, develó la situación de la Facultad de Artes, pero a partir de eso aparecieron casos en la Facultad de Arquitectura, en la Facultad de Medicina, que fue una de las últimas, de hecho, y luego empezó a haber todo un movimiento de ciertas universidades que dieron paso a la creación de una coalición interuniversitaria en contra del acoso sexual, ¿no? Y eso marcó mucho la pauta de una serie de investigaciones y una serie de textos que han salido a partir de eso. La evidencia está. Sin embargo, a pesar de que tienes todos estos casos y a pesar de que hay todas estas denuncias, pues no vemos acciones concretas en política pública relacionadas con la prevención en el contexto educativo y obviamente en el contexto educativo de educación además superior. Merece también una reflexión de las propias autoridades, ¿no? Lamentablemente sigue existiendo una estructura bastante machista en todos los espacios educativos públicos, donde cuando existe este tipo de denuncias es imposible no escuchar primero que una mujer no haya, o una estudiante no haya pasado esta situación, que digo que no está bien que esto ocurra, pero normalmente cuando una se sincera en un grupo de amigas, normalmente siempre la mayoría ha vivido un tipo de situación así. No tengo estadísticas, ahorita hay una que revisaba desde el 2021, donde se hablaba que según los datos de Fiscalía del año anterior, hasta el mismo mes, pero del año anterior, en promedio se reciben 14 denuncias de violación por día, 3 de ellas son contra niños menores de 14 años, pero se registra también un promedio de 42 denuncias por violación, abuso y acoso sexual a niñas y mujeres. Eso cifras altas. Es el contexto de dentro de las aulas que empieza esta violencia. Yo recuerdo una amiga que ahora es PhD haciendo su segundo postdoctorado en Alemania, y en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Cuenca les decían que se vayan a cocinar, que para qué están ahí. O sea, desde ahí empieza esta violencia, ¿no? Totalmente. Y de hecho, en una investigación que desarrollamos en el 2016, las formas más frecuentes de violencia en las universidades, esto es
específico para la Facultad de Medicina, pero podemos extrapolarlo a todas las carreras. La violencia verbal y el acoso psicológico, acoso y violencia sexual, humillación pública, discriminación por género, ejercicio del poder a través de la jerarquía y en las nuevas formas, ¿no es cierto? Porque en esa época no lo incluimos, pero ahora hay un estudio que fue publicado por la GIZ que incluyó a varias universidades donde se incluye la violencia a los grupos LGBTIQ+. Entonces, y tienes nuevas formas de violencia también, violencias de clase, étnicas, es decir, la dimensión de la violencia en la educación superior desde el tema de la jerarquía, desde el tema del clasismo, desde el tema del machismo, es extremadamente fuerte y lo peor de todo es que en muchas circunstancias, como pasa específicamente en la Facultad de Medicina, es considerado un indicador de calidad de la educación. Es decir, si no te han violentado lo suficiente, si no sufriste, es porque no era buena la carrera. Sí, yo recuerdo, no tiene nada que ver con eso, pero una experiencia en Colombia, justamente en un espacio periodístico, una compañera me decía, ustedes las nuevas generaciones no entienden o no han sufrido lo necesario para entender cómo eran antes las salas de redacciones. En Colombia, una mujer diciéndole eso, yo me espanté porque precisamente lo que se busca es el que se elimine, no porque sufras más o te duele más o que no hayas pasado por una situación te impide hablar de algo. Digo, lo ideal es que todos podamos tener sensibilidad. No tenemos que vivir todas las experiencias, pero sí entender la situación de cada persona. Eso creo yo que te diferencia como ser humano y además ¿qué vas a hacer tú frente a eso? Y mira, ¿no? a dónde puede escalar, ¿no? El tema de la muerte de Fabricio creo que es muy decidor, aunque no han dicho nada ni el Ministerio de Salud, que pusieron un comité, etcétera, y al final nada. No se ha dicho nada. Solo para agregar, a mí lo que me sorprendía es que también se sacó a luz como su situación psicológica, que digo, que no está mal ir al psicólogo o ir al psiquiatra, más bien es algo que se debe hacer. Yo voy al psicólogo desde que tengo 15 años, tengo todas mis herramientas, pero no porque, obviamente porque he vivido muchas cosas, como todos hemos tenido experiencias, pero la diferencia es que uno se hace cargo de lo que cargas y de lo que tienes que enfrentar. Bien uno puede hacer, no me responsabilizó, pero eso sentí también que se lo crucificó prácticamente diciéndole, él era loco, ¿no? Totalmente, y justamente en relación a lo que tú dices, primero la inacción. Es muchísimo más fácil echarle la culpa a Fabricio, ¿no es cierto? Hablar de que Fabricio tenía una condición de salud mental. Y de hecho yo he escuchado muchísimos comentarios relacionados con lo que tú decías. Hace 10 años cuando estudiábamos medicina o hace 10 años en las universidades nosotros resistíamos, nosotros no nos quejábamos, ¿no es cierto? Yo creo que ese es un salto generacional importantísimo, de que ahora los estudiantes se están dando cuenta de que eso no es normal, eso no es natural y hay que hacer algo. Y en el caso específico de Fabricio he escuchado también he visto comentarios en redes, específicamente redes de colegas, que se está empezando a pensar que lo que hay que hacer para evitar estos casos es no aceptar estudiantes a la carrera de medicina que puedan tener alguna condición psicológica, y eso es imposible, es decir, es discriminatorio, es violento, y en muchas circunstancias las violencias que se viven en el contexto de las carreras universitarias gatillan y desencadenan problemas psicológicos y de salud mental. Entonces, tenemos toda esta respuesta y una respuesta total y absolutamente absurda frente a la temática de violencia, que es mejor no decir nada, es mejor callar, es mejor no decir nada. Lo vemos en el caso de Cristina, ¿no? Es decir, finalmente la justicia le está dando la razón al violentador. Y a pesar de que hay evidencias, a pesar de que hay datos, a pesar de que se han hecho las pericias, termina siendo Cristina quien tiene que probar que ha sido violentada. Claro, y Cristina decía, si es que yo en realidad tuviera algún tema psiquiátrico y demás, ¿no merezco justicia? O sea, una persona que tiene una discapacidad, si es que lo tuviera, en otro caso, ella planteaba muchas cosas de lo que se ha preguntado a lo largo de estos años, ¿no merece justicia? Y ahí está, estas son las respuestas. Ana Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos volver a compartir, además de este estudio, que también desentraña lo que ocurre dentro de las facultades de medicina en nuestro país. Las 9:33, amigos, hacemos una brevísima pausa y regresamos. Tenemos mucho más para el día de hoy. Estamos conversando sobre el tema de la violencia de género en nuestro país. Volvemos. Inicio del espacio publicitario.
Yo elijo cómo me veo. Yo elijo mis amigos. Yo elijo mi futuro. Yo elijo una vida de colores. Yo elijo diseño. Yo elijo la Metro de Diseño. Para más información, búscanos en nuestras redes sociales como La Metro Design o en nuestra página web www.lametro.edu.es. Diario Metro, en sus 20 años, presenta Vive una historia importante con Eros Ramazzotti. Battito Infinito World Tour. Quito, 30 de noviembre, Coliseo Rumiñahui. Compra ya tus entradas en ticketshow.com.es. Río Centro, Mall El Jardín y Paseo San Francisco. Auspicia Pícaro Resto Grill, Extreme TV Cable, Aseguradora del Sur y Swiss Hotel. Eros Ramazzotti te lo trae. Top Shows. Fin del espacio publicitario. ¿Aló? Por favor, necesito ayuda. Rompe el silencio. Cada segundo cuenta. No calles. Línea de atención inmediata 166. Si conoces o eres víctima de cualquier tipo de violencia de género, denúncialo y pide ayuda. Marca el 166 de Guarmi Pichincha. Atención las 24 horas y los 7 días de la semana de manera gratuita. Recuerda, 166. Es hora de romper el silencio. Prefectura de Pichincha. Autorización número 1234. CNE, elecciones 2023. Estamos en Telegram. Encuéntranos en nuestro grupo de Telegram como Radio Pichincha y sé parte de nuestra comunidad digital. Tendencias y las noticias más destacadas en el ámbito nacional e internacional a tu alcance, en todos tus dispositivos. Somos Radio Pichincha, el otro relato. Envía tu denuncia a las Guarmis del barrio. Fotos, videos o audios al 0980-637-663. Al 0980-637-663. Las Guarmis te escuchan. 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha. Estamos de regreso con ustedes. Nos acompaña la presidenta de Acción Social Municipal de Mejía, María José Albuja. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos para contarnos estos puntos púrpura que se están abriendo en Mejía que tienen que ver precisamente con esa lucha contra la violencia de género. ¿Cómo está? Muy buenos días, estimada Sofía, y a todos quienes nos escuchan por este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, creo que siempre Acción Social y el GAD municipal del Cantón Mejía viene trabajando de manera constante por esa lucha por erradicar la violencia contra la mujer. Lo venimos haciendo desde el año 2020 con una ordenanza, que somos de los pocos municipios que tiene una ordenanza para la erradicación de la violencia contra la mujer. Tenemos el proyecto Somos Mejía Mujeres, que inspiran, que alberga mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Y pues el año anterior estuvimos con la campaña Abraza un Corazón Púrpura en memoria de todas aquellas mujeres que su voz fue silenciada. Y este año, pues en el marco del 25 de noviembre que conmemoramos la erradicación de la violencia contra la mujer, estamos pues en la campaña de la apertura de los puntos púrpura y también la iluminación de los corazones púrpura por parroquia. ¿De qué se trata este punto? Bueno, el punto púrpura es un lugar que va a tener una atención 24/7 para todas aquellas mujeres víctimas de violencia. Es un lugar en donde van a tener atención legal, asesoría legal para poder hacer la denuncia respectiva, y también van a tener atención psicológica para ellas y sus familias. En estos puntos ustedes ya han podido trabajar, y también con esta política que usted menciona, María José, ¿qué han podido evidenciar de los índices de violencia de género en el Cantón Mejía? A nivel nacional tenemos 6 de cada 10. ¿Qué pasa en Mejía? Bueno, realmente es alarmante, ¿no? Como cada vez las mujeres somos más blanco de la violencia, y creo que en lugar de que
la sociedad vaya creando conciencia de que somos seres humanos, de que tenemos derechos, de que no pedimos que se nos trate con favoritismos, queremos igualdad, queremos equidad. Cada vez es peor, cada vez somos más blanco de este tipo de violencia atroz en contra de nosotras. Pues en el Cantón Mejía tenemos la bendición de este año no tener índices de femicidio. El año anterior tuvimos un femicidio en la parroquia de Uyumbicho que dejó en orfandad a un niño. Este año, hasta lo que vamos del 2022, no tenemos todavía, y esperemos no tenerlo, estadísticas de femicidio, pero de violencia intrafamiliar sí. Y esto radica mucho en el tema de dependencia económica y dependencia emocional. Yo fui víctima de violencia. Fui víctima de violencia en el año 2015 y 2016. Y a mí el caso de María Belén Bernal me golpeó muchísimo, porque yo estuve casada con un militar y estuve a punto de morir en un recinto militar en la provincia de Pastaza, con una niña de 2 meses en mis brazos, y realmente eso fue lo que a mí me impulsó a poder hacer realidad este sueño, que es defender a las mujeres desde mi experiencia de haber reaccionado, haber despertado y haber roto el círculo de violencia, ¿no? En la cual las mujeres empezamos a crear dependencia emocional, sea por algún tema de ausencia física de alguno de nuestros progenitores, o también pues por algún tema de la infancia. Y también es el tema económico, una dependencia económica que hace que las mujeres no puedan reaccionar. En mi caso yo tuve la bendición de poder haber roto ese círculo, de poder haber regresado mis ojos a mi hija que tenía 2 meses y que tal vez hubiese seguido mis pasos y tal vez se hubiese dejado maltratar. Cuando vi que ella me veía y que ella veía mi ejemplo, dije no, aquí es mi vida y la vida de mi hija. Pero acompañada, ¿no? Es muy difícil salir sola de estos círculos de violencia. Así es, depende muchísimo del apoyo que pueda generar la sociedad y la familia. En el Cantón Mejía a mí me apena muchísimo que la sociedad muchas veces es quien te juzga, quien te señala y quien hace que las mujeres no puedan romper el silencio y romper ese círculo. Lo importante también que rescatar es que yo quiero decir que a nivel de Pichincha, incluso por el mapeo que ha hecho Aldea, Pichincha ha reducido los números de feminicidio. Digo, en el último mes sí hay un incremento que pasa del 8 a 11, pero a diferencia de Guayas, que pasa de 70 a 93, es impresionante. Y como bien lo dices, ahora María José, que te quiero agradecer por compartirnos de eso, porque no es fácil contarlo. Nunca va a ser fácil para ninguna víctima de violencia contar su historia. No crean que es algo sencillo. Yo te agradezco porque cada vez salen más historias y nos hace reflexionar que esto es una urgencia para los gobiernos y para todos los gobiernos locales y mundial, digo, porque siempre son los temas de las mujeres. Pero esto evidencia que además de Mejía, Pichincha tiene una política de erradicación de violencia de género. Desde la prefectura, lo digo porque la verdad también ocurre eso con la asistencia que tienen desde Guarmi y Pichincha, y eso evidencian las cifras a diferencia de otras partes en el país. Y me alegra profundamente que Mejía también se sume con esto, porque muchas mujeres, como bien tú lo cuentas, no saben a dónde acudir. Justamente yo creo que Pichincha es un ejemplo de provincia, y es porque está liderado por una mujer y por una gran lideresa, que aprovecho el espacio para enviarle mi saludo a Paola, que es un ejemplo de mujer, un ejemplo de lucha, un ejemplo de perseverancia, y que realmente yo a Paola la conozco muchos años atrás, la conozco desde el año 2014, y ella ha sido uno de esos puntales que yo tuve en la vida como para poder emprender en los proyectos que tienen que ver con ayuda social. Y creo que Mejía ha seguido los pasos de Pichincha y es de los pocos cantones que también ha tomado la iniciativa, ¿no?, de poder hacer esta lucha constante. El alcalde de Mejía, el abogado Roberto Hidalgo, fue premiado la semana anterior
por el Ministerio de Trabajo por ser un municipio libre de violencia de género. Y esto es gracias al trabajo que ha venido haciendo Acción Social, el COPRODEM, dentro de cada una de las instituciones. Pero siempre hay que estar pendientes, ¿no? Porque esta violencia quizá a veces puede no estar presente o ejerciéndose dentro de la misma institución, pero como usted menciona, hay índices de violencia intrafamiliar que pueden llevar a la muerte, ¿no? O sea, altos índices de violencia intrafamiliar son un paso para que se registren estos femicidios. Y en ese sentido, María José, ya para finalizar, ¿qué les diría a las ciudadanas de Mejía, a las familias de Mejía, cómo pueden acceder a estos servicios y a estos puntos púrpura? Bueno, los puntos púrpura están ubicados en cada una de nuestras parroquias, de nuestras 7 parroquias rurales y de nuestra cabecera cantonal Machachi. Ahí vamos a tener unos corazones que se están iluminando en memoria de todas aquellas que su voz fue silenciada. Esos corazones púrpuras que van a estar iluminados durante todo el año. Y pues es una forma de recordar a la ciudadanía que las mujeres tenemos derechos y que no queremos más corazones púrpuras en Mejía, ni en el país, ni en el mundo. Y pues la forma de acceder a los servicios es contactándose directamente con Acción Social del Cantón Mejía, que queda ubicado en la calle Sucre y García Moreno, en la cabecera cantonal, o pues también directamente con cualquiera de nuestras talleristas que están desplegadas en las parroquias, que trabajamos con los presidentes de los GATS en algunos casos, o directamente pues en Acción Social. Ahí pueden acceder directamente a lo que es asesoría legal, apoyo psicológico y principalmente a los beneficios que les ofrece nuestro proyecto Somos Mejía, Mujeres que Inspiran. Muchísimas gracias, María José Albuja, presidenta de Acción Social Municipal del GAT Mejía. Ya saben ustedes que pueden contar también con estos puntos púrpura, y esta lucha es de todos y todas por erradicar la violencia de género. Una breve pausa y vamos a conversar con madres de víctimas de femicidio en nuestro país. Las fiestas de Quito ya llegaron a Radio Pichincha y las vamos a disfrutar a lo grande, juntos en el rinconcito de Pichincha. Con la transmisión de programas en vivo, buena música, el tradicional campeonato de 40 y la presencia de emprendedores que nos traen los sabores y colores de nuestra querida ciudad. Te esperamos este viernes 2 de diciembre desde las 9 de la mañana en la calle Mallorca, N24 198 y Madrid, sector La Floresta, donde podrás disfrutar de nuestro plato fuerte con un exquisito hornado, sabrosas empanadas, muchines y bolones, deliciosos bocadillos, chocolates y frutos secos, aromáticas infusiones y rompope, jabones naturales y esencias, hermosos adornos navideños, artesanías en fieltro y filigrana y refrescante cerveza artesanal. Así vivimos las fiestas en Radio Pichincha. Y recuerda, te esperamos para juntos decir ¡Viva Quito! ¡Viva! El Mundial de Qatar 2022 se vive en Radio Pichincha. Este viernes 25 de noviembre, no te pierdas la previa del partido Ecuador. Grita gol tricolor, es el tiempo del Ecuador. Versus Países Bajos. En la voz de nuestro equipo periodístico. Desde las 10 de la mañana estaremos conectados para el encuentro frente a la Naranja Mecánica en un duelo que definirá al líder del Grupo A. Por eso únete a mi canto. Soñamos junto a la selección. Vamos juntos hasta los octavos de final. Radio Pichincha, el otro relato. ...95.3 FM y 94.5 FM... ...en el noroccidente de Pichincha.
Seguimos en las Warmis del barrio. Es un placer llegar a sus hogares y quienes nos ven por redes sociales. Estamos como Radio Pichincha Multimedia. Recuerde que nos hackearon la cuenta, así que dígales a sus desconocidos, porque los temas que hablamos en las Warmis son fundamentales para poder construir sin duda una reflexión en la sociedad. Estamos con dos invitadas muy especiales. Estamos en el contexto también de la eliminación y erradicación de la violencia de género, que se conmemora a nivel internacional el 25 de noviembre de cada año. Las luchas de las mujeres feministas y organizaciones que han venido golpeando, pateando, gritando, chillando justicia, reparación y además de espacios para poder contar nuestras historias. Por eso está aquí Mónica Velastegui y Karina Galvez. Ellas son parte de las Madres Coraje, quienes exigen justicia para sus hijas víctimas de feminicidio. Mónica, bienvenida, un gusto. Bueno, hemos estado ya en varias coberturas visibilizando precisamente su lucha. La verdad que es duro, ¿no? Poder llegar a espacios. Han vivido ya en los últimos días algunas actualizaciones con las autoridades. ¿Cómo está? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es, como ha dicho la señorita Mónica Velastegui, y venimos en representación de las Madres Coraje. Bueno, nuestra intensa lucha es para saber justicia, verdad y reparación en todos los casos que hemos venido anunciando en este país. Queremos que nuestra lucha quede como un emblema hacia las próximas generaciones. Queremos que las autoridades contribuyan a un estatuto de ley, que pueda las autoridades ya no ser tan indolentes, tan, nefastas, que queremos que se cambie la estructura de ley, que desde las bases sean analizadas, sean reestructuradas para que pueda haber en cada caso de cada madre, de cada familia, porque perder la parte importante, en este caso las hijas nos han venido trayendo mucha consecuencia en nuestras vidas. No solamente se pierde la vida de esa criatura, perdemos la nuestra también, perdemos las ganas de vivir, las ganas de poder avanzar en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que queremos, que un Estado nos dé la verdad, la realidad, que cambien estas leyes. Usted es madre de Carla Mosquera, ¿no? No, Méndez, Carol Méndez. Perdón, Carol Méndez, víctima de femicidio. ¿Cuánto ha tenido que pasar desde que ella fue asesinada y cuánto usted ha tenido que pasar tratando de obtener justicia? Bueno, el proceso mío ha sido muy largo, difícil de asimilar. Se tuvo que yo mismo, con mi propia fuerza, mi valentía, o sea, llegar hasta el punto base que fue. Bueno, tengo la sentencia y todo en otro país, ¿no? Sí. Pero aquí prácticamente no hubo nada. Un poco del contexto de su caso fue precisamente que el feminicidio de su hija fue en otro país. ¿En cuál fue, Mónica? No, se hizo acá, sí, pero él prácticamente huyó y allá se le condenó. ¿En dónde se le condenó? En Costa Rica. En Costa Rica. Sí. ¿Cuántos años tenía su hija? 22 años. 22 años, muy joven. Las víctimas son jóvenes, ¿no? Exactamente. Gracias también por acompañarnos, por esa fortaleza para estar aquí, para contar estos casos. Karina Galvez también, ella es madre de otra víctima. Cuéntenos, por favor, y ponga en contexto a nuestra audiencia cuál es el caso que usted ha tenido que luchar durante este tiempo. Ya, buenos días, mi nombre es Karina Galvez, también soy otra víctima de femicidio, soy madre de Jocelyn León, de 18 años. 18 años. 18 años con un niño en sus brazos, falleció, mejor dicho, le asesinó su expareja con el niño en brazos, la mató, la violó, la asfixió con el zapato, le dio 14 puñaladas y todo enfrente de un niño de 1 año, al cual cuando él le mató, le quitó al niño y le dejó abandonado en plena Simón Bolívar. Karina, la verdad que cuenta esto y es imposible que no se nos rompe el corazón. Primero porque es muy difícil poder trasladar detalles tan duros. No me quiero imaginar cómo es para usted tenerlo que contar, pero además, ¿cómo se ha levantado? ¿Cómo ha sido para usted poder seguir adelante luego de todos estos hechos? Porque en este contexto, incluso usted comentaba que el femicida de su hija la acosa a usted, incluso la amenaza, y ha tenido algunas repercusiones luego de todo esto que ya es
prácticamente una situación que no debería ocurrir, ¿no? La lucha mía ha sido muy dura. Hemos venido luchando desde hace 7 años, desde la fecha en que él le mató a mi hija. No he descansado en pedir justicia. Aquí lamentablemente la justicia es lenta, como digo yo, cuando se trata de femicidios, la justicia es lenta. Nos ponen en un proceso muy difícil y a cada rato es lo mismo repetir lo que ya nos pasó. He venido luchando desde hace 7 años para conseguir la sentencia de este señor. Me encadené para pedir justicia, porque aquí si usted no hace alguna cosa no nos dan enseguida. ¿Dónde están las fallas? Siendo este caso, con todos los detalles que usted nos cuenta, ¿por qué no ha logrado obtener justicia? Yo tengo una sentencia ejecutoriada, ya tengo una justicia. Él está detenido en La Tacunga, tiene 38 años, 8 meses, le dieron de sentencia. Pero, en mi caso, pero sí. la simple sentencia no representa... No representa, no. La reparación, la preocupación del Estado en reponer... no sé, restituir algo, por lo menos a las víctimas que en el quedan, Estado ¿no? ecuatoriano no hay ayuda, no tenemos ayuda psicológica, ayuda para poder salir adelante. Incluso a veces nos dan un abogado del Estado en el cual tampoco cumple lo que tiene que ser. Nosotros como víctimas y familiares de la persona que falleció, nos toca buscar abogados particulares porque los abogados del Estado no están para representarnos, les falta mucho. DINASEB igual, hay mucha desfalencia en DINASEB, no es todo lo que tienen que hacer. En el caso de mi hija hubo muchas cosas que quedaron en el vacío, que no se logró saber qué realmente pasó con Jocelyn. Lamentablemente sí le tenemos sentenciado a él, está en una cárcel, pero hubo muchas desfalencias, hubo un vacío tan grande que quedó ahí, y con la pregunta hasta el día de hoy, ¿qué realmente pasó con Jocelyn? Ustedes han podido acercarse a algunas autoridades, esto también que han promovido primero una unión entre mamás que son lamentablemente también parte de la situación de violencia de género en el país, de las agresiones. ¿Qué ha ocurrido ahora? Entiendo que fueron a la asamblea, también han tenido una reunión con la DINASED. No sé si pudieron avanzar con Fiscalía. ¿Cómo ha venido haciendo este proceso? Sí, hemos hecho un proceso con la asamblea. Se han pronunciado las autoridades como Fiscalía General del Ecuador, se ha pronunciado la DINASED. Vamos a tener una reunión con Judicatura, vamos a tener una reunión con la Corte Constitucional. Han avanzado ya los procesos, gracias a ellos y a nuestro padre, que creemos mucho en él. Vamos a ver, porque hay muchos casos que se han parado, que se van a cerrar, pero gracias a nuestra lucha, a nuestra fuerza, porque hemos ido a la Plaza de la Independencia a gritar, ahí hemos estado, a pesar que nos han reprimido la policía, pero al fin hemos sido escuchadas. Y pues yo doy gracias a las autoridades y a las personas que nos han ayudado, como la Radio Pichincha en particular. Hemos sido promovidas para esta situación y sí estamos avanzando en situaciones, porque se han vuelto a abrir los casos. Hay incluso ya audiencias que se han preparado para las otras madres. No tenemos queja de eso. Pero una cosa aquí, o sea, para que el Estado ecuatoriano nos tome en cuenta a las víctimas de femicidio, tenemos que hacer plantones, tenemos que gritar para que nos escuchen y nos hagan caso. Es algo ilógico, ¿no? Cuando deberían las autoridades, sin que nosotros presionemos, nos den las horas fijas y juicios para que ellos les sentencien. Pero en este caso aquí en el Ecuador no es así, o sea, tenemos unos que salir a protestar para que puedan haber juicios. Y además vemos, ¿no?, cómo es el proceso, ¿no?, de revictimización, que es lo que usted decía, repetir una y otra vez, y luego encontrarse con pericias que intentan culpabilizar a la víctima. Hay una
incongruencia, digámoslo así, entre las cifras que maneja la sociedad civil cuando habla de 272 muertes con esta figura de feminicidios en el país y lo que dice la Fiscalía, que no son más de 70 las víctimas de femicidio, ¿no? No llevan el caso, lo que es, o sea, no hacen el conteo de la realidad, qué es lo que está pasando. Eso precisamente les quería consultar. ¿Cómo ustedes ven esta diferencia, no? La sociedad civil dice son femicidios, son víctimas de la violencia de género en nuestro país, pero la Fiscalía no cumple el protocolo que está establecido, que es investigar toda muerte de una niña, de una mujer, inicialmente como un delito de femicidio. Sí. Nosotros en ese aspecto, o sea, pedimos la verdad. Pedimos que se haga investigaciones con personal capacitado, porque hoy vemos que no hay personal capacitado para este tipo de crímenes que ahora está tipificado como feminicidio. O sea, no hay, y eso estamos reclamando, que haya todo tipo de, porque la primera instancia es la policía, en este caso la INASED, pero no hay personal preparado para esto. Y ahora lo que más nos está confundiendo es que cada crimen, cada femicidio, cada feminicidio solamente le tipifican como suicidio. Es lo que no entendemos. Hay todos los elementos de convicción que dan como crimen, pero ahora está tipificado todos como suicidio. La verdad que es muy doloroso. Yo solo quiero dar una actualización brevemente del mapa de feminicidios de Aldea, que levanta 272 en lo que va del año, desde que se tipificó el femicidio en Ecuador desde 2014, 1.319, pero aquí una cifra también que aterra, que son los guaguas. 196 hijos e hijas quedaron en situación de orfandad, y ese es su caso, Karina, precisamente porque parte de la ley que busca erradicar y eliminar la violencia de género también promueve el bono para los niños que quedan huérfanos, y es algo que, por ejemplo, en su caso, que el caso de todas las madres, que además tienen que hacerse cargo de los guaguas que quedan en la orfandad, ¿cómo hacen? Si tienen que cuidarles, tienen que trabajar. O sea, es una situación que no solo queda en el delito, digo, ¿no? Ya. En el caso de nosotros del bono, no nos han dado. Su caso está tipificado como femicidio. Claro, está como, claro, ya está sentenciado. Pero hasta el día de hoy no nos han dado el bono. Nos han hecho llenar un formulario en el cual ahí quedó. Por estar en esto, igual yo trabajé, igual a mí me despidieron, porque según ellos, donde en el Ministerio del Trabajo no cumplía con el perfil para trabajar ahí, por ser una víctima de femicidio, me humillaron, me discriminaron por el solo hecho de ser una víctima de femicidio, porque mi hija falleció. O sea, no creo que sea la gente tan indolente y nos quiten los trabajos, que de ahí nosotros mantenemos a nuestros nietos. Claro, por ejemplo, ahorita yo me quedo sin trabajo, estoy sin trabajo, con un niño a mi cargo, ¿de dónde lo mantengo? Si yo mantenía de mi trabajo. Y el Estado ecuatoriano no lo ve, y tampoco nos ayudan con el bono de la orfandad, como le dicen, lamentablemente es una palabra muy cruel, sí, muy pero dura, son los niños. Nos han informado a nosotros que el bono ya salió desde el mes de marzo para los niños. Pero no hay. Esperemos que se haya ejecutado este código de ley. Pero nos informaron que desde marzo ya iban a cobrar las madres. Marzo del próximo año. No, desde este año. Desde marzo, sí. Entonces, lo que pasa es que nos explicaron a nosotros que la falencia es del MIES. Pero 7 años de falencia, la falencia es 7 años de falencia de cualquier institución es criminal, de verdad. Es que, por ejemplo, a nosotros nos pedían antes la sentencia ejecutoriada. Si usted no tenía sentencia ejecutoriada, usted no podía acceder. Pero en el caso mío sí tengo sentencia ejecutoriada. Ahora dice que a partir del mes ya no nos necesitamos sentencia ejecutoriada, pero no dan ni a los que están con sentencia y a los que no, igual nos tienen. O sea, no hay bono. Gracias por acompañarnos el día de hoy, de verdad. Escucharles es un cuestionamiento muy fuerte a la sociedad, y esto nos debe hacer a todos y todas replantearnos en el tipo de sociedad que queremos, en el tipo de sociedad que estamos actualmente. Mónica Velastegui y Karina Galvez son madres de víctimas de femicidio que hoy nos acompañaban en las Guarmes de Mi Mañana. Estamos, por favor, desde las 9, escúchenos en la entrega de condecoraciones Dolores Cacuango. Chau, chau.